¿Ahí lo están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Pero ustedes me cortan, les vuelvo a decir. Bueno, el primer caso clínico, esto es algo que les va a tocar en muchos casos problema y en su vida cotidiana también, que sobre todo cuando empiecen a hacer guardias se van a encontrar con este tipo de casos. Es de un paciente adolescente de 17 años que sale en moto a juntarse con sus amigos sin permiso de sus padres. En una esquina choca con un automóvil y sale despedido. Sin casco, su cabeza golpea contra el asfalto y llaman al 107. Acá este es un problema que los hice yo como para, digamos, que ustedes tengan la idea de cómo desarrollarlo. Siempre sabemos que tiene que ser biopsicosocial. Acá tenemos todo lo que es emergentología para desarrollar. Y desde el punto de vista de, estamos viendo justamente sistema nervioso, salen las lesiones en el cráneo, que son muy comunes en los accidentes de moto, de auto, ¿sí? O sea que tienen mucha clínica para abordar en este problema. ¿Qué temas se les ocurre a ustedes de anatomía patológica que podrían abordar? O alguien que me quiera contar cómo lo abordaría, no todo detallado, sino diciendo, bueno, yo de anatomía patológica abordaría tal y tal tema con este problema. ¿Alguien se anima? ¿Alguno que diga, bueno, Quizá desde Yo creo que traumatismos. las consecuencias del traumatismo, claro. Claro, de muy, los hematomas Consecuencias, por digamos, a ahí. nivel Claro, y del... también hematoma. Sí, o antes que Fractura hematoma, una vicaria. fractura. muy bien, O o si sea, la lo que cuesta, está si perfecto. Todo lo que sean traumatismos, y nos podemos ordenar un poquito. Yo ahí le puse, bueno, ¿qué puede ocurrir luego de un accidente? Como nombró una compañera, fracturas. Acá, fracturas, ustedes ya dieron la UABP, donde en anatomía patológica lo que hablábamos de fractura, ¿qué era? Que yo le decía, cómo se formaba el callo óseo, qué ocurría. Tienen mucho en diagnóstico por imágenes de fracturas, pero en anatomía patológica a mí me interesaba saber cómo se formaba el callo óseo, o sea, qué pasaba cuando ocurría una fractura. En este caso, bueno, va a ser una fractura de cráneo. ¿Cómo evaluarla? Ustedes ahí tienen todos los métodos por imágenes, que es lo que van a pedir en una fractura, y desde el punto de vista de anatomía patológica, una fractura es un proceso inflamatorio. Entonces va a tener distintas etapas, primero se va a formar un callo blando, después con el correr del tiempo se va a ir formando el callo óseo, que eso es un poco lo que a mí me interesa de anatomía patológica, de fractura. ¿Qué puede ocurrir? Lesiones parenquimatosas, que son las contusiones, y sobre todo lo más importante para nosotros son las lesiones vasculares, como ustedes nombraron, los hematomas, ¿sí? Yo también agregaría lesiones medulares. Muy bien, lesiones medulares, porque acá justo hablamos de la cabeza, pero puede ser un accidente de auto, también el golpe y contragolpe, o sea que está también lesiones medulares, ¿sí? Eso lo podrían abordar. Yo esto lo paso rápido porque esto no tiene como objetivo ser una clase teórica, sino que ustedes vayan viendo cómo relacionamos los distintos temas, ¿sí? Acá me detengo porque esto sí, en lesiones vasculares, está todo el capítulo en el Robbins de cómo, de dónde se pueden acumular los distintos, las distintas colecciones sanguíneas. Y ahí tenemos dos tipos de hematomas más importantes que se dan más por traumatismos, no quiere decir que sea la única causa, pero más relacionado con los traumatismos, que son el epidural y el subdural. Y después tenemos hemorragias más internas, como la subaracnoidea o la intraparenquimatosa, que se dan más por enfermedades vasculares, o también como puede ser hipertensión, roturas de aneurismas, aterosclerosis, y tenemos ya que relacionar con otra cosa, ¿sí? Ustedes hoy nombraron que con ese problema, dijeron muy bien, desarrollarían los hematomas, ¿sí? ¿Qué diferencias, que por ahí yo lo pregunto así, qué diferencias hay entre un hematoma epidural y subdural? Esa sería una pregunta que yo haría de examen. Sangre arterial o venosa. Muy bien, esa es la principal diferencia. Primero la localización, que bueno, todos sabemos cómo es la anatomía, por encima o por debajo de la dura madre. ¿Cuál tiene sangre arterial? El epidural. El epidural tiene sangre arterial porque generalmente son fracturas que rompen las arterias, la arteria meningea media que está ahí, y el otro tiene venosa, sangre venosa. Y después un poco, bueno, ¿cómo es la evolución de estos hematomas? ¿Cuánto tiempo tardan en resolverse? Vieron que eso lo tienen en el Robbins,
en una partecita más pintada. ¿Alguien lo sabe o lo leyó? Los venosos decía como que en general eran autolimitados y como que rápidamente se formaba el hematoma, a diferencia del arterial que, por ejemplo, solía progresar más Muy bien. con aumento de la presión intracraneal y demás. Siendo Muy muy importante desde la emergencia clínica, que Sí. comprima todo. Puede ser de 1 a 3 meses. Sí, de 1 a 3. El venoso generalmente que es más autolimitado de 1 a 3 meses, pero muy bien, eso es algo que por ahí tienen que, por lo menos yo les voy marcando puntos nuestros, no me voy a ampliar por la parte de clínica, como le digo, eso lo van a ir consultando con con los tutores o con los expertos. Yo traté de meterle las preguntas nuestras o la importancia nuestra en este tema, el sistema nervioso, que tiene temas puntuales, digamos, en anatomía patológica. Son como 3 grandes temas. Este tema que ocurre post-accidente, las infecciones, que son las meningitis, y los tumores. Esos son como los 3 grandes temas que tienen que hacer hincapié, ¿sí? En anatomía patológica. Bueno, muy bien, como dijeron los compañeros, ese es el dibujito clásico de los hematomas, por ahí para el que todavía no leyó el tema, o bueno, saber qué hacer más hincapié al repasar la evolución de estos hematomas. Y bueno, como dijimos hoy, había otro tipo de etiología en las hemorragias más internas, en la subaracnoidea y en la intraparenquimatosa. Acá la subaracnoidea sobre todo ocurre por estos aneurismas. Ahí recordemos que ya estamos en una parte donde ya dimos varias unidades en injuria, entonces ahí si nosotros estamos rindiendo un examen, por ejemplo, al nombrar la palabra aneurisma, automáticamente podemos repasar todo aneurisma. Eso lo tienen claro, ¿no? De cómo son por ahí los exámenes, de que se podemos ir de un tema a otro. O sea, sale el tema aterosclerosis, hipertensión arterial, acá por un émbolo, por un infarto cerebral o por un trombo, tenemos que relacionar todo, ¿sí? Ahí está un poquito el dibujito de donde teníamos más frecuencias de aneurismas. Y de la hemorragia intraparenquimatosa, acá tenemos la gran relación con la hipertensión, que es una de las causas más frecuentes. ¿Dónde se da más localizada la hemorragia intraparenquimatosa? ¿En qué zonas? Esa es otra pregunta también. ¿Se acuerdan de que por ahí el Robbins describía de que había algunas zonas que eran más frecuentes, como el putamen, los ganglios basales, eran más frecuentes en esa zona la hemorragia? ¿Puede ¿sí? ser crestas de las circunvoluciones? Puede ser, no es tan frecuente, pero sí está también dentro de las causas. Más frecuente en el putamen y en los ganglios basales. Este es otro gran capítulo que tienen que relacionar, que son, esperen que los voy a acá admitir a unos compañeros. Este es otro capítulo que también puede aparecer. ¿Sí? ¿Habías dicho dónde se producen más frecuentemente hemorragias intraparenquimatosas? Ajá, sí, esa era la pregunta que por ahí está. Siempre que ustedes repasen con el Robbins, no le puedo decir que solamente lean los cuadritos coloreados porque tienen que leer todo. Pero por ahí esa es la parte como más importante para nosotros, no la parte de tumores. Vieron que en la parte de tumores ya vamos a llegar, en los cuadritos que tienen color, está explicada la histología exacta del tumor, y eso nunca se lo pedimos, nunca le decimos que nos digan tal cual la histología. Sí que un adenocarcinoma va a formar glándulas, eso sí. Profe, Pero vos te referís al cuadrito de color, el que dice morfología, ¿no? claro, yo les Ah. digo que salvo en los tumores, o sea, que nos guiemos por ahí, que es en esta parte del sistema nervioso que yo estuve ojeando como para orientarlos un poco, está bastante ahí, está lo más importante realmente en esos cuadritos. O sea, tienen que leer todo, yo no les puedo decir que no lean el resto. Pero eso está bueno para repasar, a la hora de repasar, de ordenarse un poco, ¿sí? Y no así en los tumores, por eso le digo, en los tumores esa parte ya está muy específica, y por ahí no es necesario que sepan tan específicos, ya vamos a llegar a la parte de tumores. Pero en esta primer parte del sistema nervioso, la verdad que yo vi bastante organizada en esos cuadritos, por ahí para ustedes. Estos son otros 3 conceptos que están relacionados: hipoxia, isquemia, infarto. Entonces ustedes saben lo que es la hipoxia, que es cuando es privado el cerebro de oxígeno. La isquemia, que se produce porque se interrumpe el flujo sanguíneo, se produce isquemia en el tejido, y eso genera un infarto. ¿Se acuerdan algunos conceptos, digamos, del sistema nervioso central? ¿Se acuerdan cuando vimos infartos que podían ser rojos o blancos o ambos?
En el sistema nervioso, ¿qué ocurre? ¿Alguien se acuerda? O sea, ¿qué tipo de infarto ocurre? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos... Ajá, puede ser rojo o también puede ser blanco. O sea, que están los dos tipos de ¿Y de infarto. qué depende? O sea, Depende. que sea rojo o blanco. Ahora vamos a ver, yo quería adelantarme acá al... Ay, no sé por qué se me trabó el... Ahí está. Puede ser, acá como te dice, fíjate, el rojo generalmente es hemorrágico, no siempre, pero se da casi siempre por una embolia. ¿Se acuerdan el concepto también de trombo y émbolo? Que eso también ya lo vieron, ¿sí? Si mal no tengo entendido, ya lo vieron, ¿no es cierto? Trombo, émbolo, aneurisma. Sí, profe. Sí, sí. Por las dudas confírmeme porque por ahí como año a año van cambiando, yo voy siguiendo, pero viste, por ahí lo pasan a lo último, me dicen no lo dimos. Esa parte es muy importante, ¿sí? ¿Qué es un infarto? ¿Qué se puede ver en el infarto? Necrosis. En este caso, en el sistema nervioso central, sabemos desde el capítulo 1 de necrosis que la necrosis es licuefactiva. Pero la mayoría de los órganos en todo el cuerpo tienen necrosis isquémica o coagulativa. Ahí podemos ir hasta necrosis, qué tipo de necrosis hay, si estamos rindiendo un examen y caemos en infarto, podemos hablar de todas las necrosis, qué diferencias hay entre cada necrosis, qué es la necrosis grasa, qué es la necrosis gaseosa. O sea que siempre que ustedes caigan en infarto, relacionen con necrosis, ¿sí? Bueno, como les dije, puede ser hemorrágico rojo por embolia o pálido blanco anémico generalmente por trombosis, ¿sí? Y acá tenemos en el Robin también, que está bastante detallado, pero bueno, háganse algún resumen, la evolución del infarto, ¿sí? ¿Qué va pasando con el infarto y cómo se va reemplazando ese infarto por gliosis, que gliosis es como una especie de inflamación reactiva de las células de la glía del cerebro, por gliosis reactiva y a veces por tejido también fibroso. Cómo se va reemplazando ese tejido, digamos, nervioso, que ustedes saben que es un tejido que no se divide, que es un tejido permanente que no se puede reparar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habrán leído cicatrización, que había varios tipos de tejido, los permanentes, los estables, los que se dividían constantemente, como la piel, y los que podían entrar al ciclo, en algún momento al ciclo celular, como por ejemplo el hígado. Este es otro tema que hay que darle importancia, o sea, es un poco menos trascendental de los otros, que es el tema del edema cerebral, que puede aparecer. Recordemos que hay 3 tipos de edema cerebral, y cuando el edema avanza, ¿sí? Puede aparecer, cuando la hipertensión, avanza, aparece también la herniación, ¿sí? La herniación que era cuando justamente el sistema nervioso atravesaba alguna estructura, algunas de las particiones medias que hay en la anatomía del sistema nervioso, cuando por mucho edema es como que se pasaba para el otro lado, digamos, eso es lo que se denomina herniación. Hay 3 tipos de herniaciones que en el libro tienen estas 3. Este tema no es que no les diga no es importante, les pueden preguntar. Pero dentro de lo que venimos repasando desde el chico con el accidente, yo le fui poniendo en orden, digamos, los más importantes primero y los menos importantes después. Admitir, aguántenme que estoy ahí admitiendo. Profe, el otro día un chico había preguntado cuál era más o menos el mecanismo por el que se producía la herniación en el cerebro. Es como que se genera un vacío, por ejemplo, cuando se saca líquido cefalorraquídeo. Claro, el mecanismo en realidad es por edema, o sea, es por exceso del edema, digamos. Si digamos, está capaz que lo que preguntó tiene que ver con la hidrocefalia, cuando está digamos, el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, hay una hidrocefalia que es la ex vacúo, digamos, donde los ventrículos como que se hinchan, a lo mejor tu hijo de vacío relacionó con eso, pero el mecanismo de la herniación es el edema, el más importante, ¿sí? O sea, que viene como consecuencia de un gran edema cerebral, que como dijimos ahí puede ser de 3 tipos, puede ser vasogénico, citotóxico o intersticial. El vasogénico es cuando hay una lesión vascular y generalmente es extracelular. El citotóxico es cuando hay una intoxicación, por ejemplo, es más intracelular. Y el intersticial, bueno, es más difuso, pero es sobre todo el aumento del edema, ¿sí? De estos temas así puntuales, entiéndanlos y sepan bien la definición, o sea, ¿qué es? Es muy raro que por ahí
es bastante específico esto, ya del especialista. Es muy raro que alguien le pregunte una conducta a seguir, o sea, no se les va a preguntar porque es algo muy fino. Hipertensión intracraneal sí, porque les puede aparecer la definición, y en fíjense las causas, puede haber un efecto de masa, como dice ahí, una MOE, una masa ocupante de espacio, algo que está ocupando el sistema nervioso, que encima es una caja cerrada que no se extiende para ningún lado. Entonces, masa que puede ser, como dijimos hoy, un hematoma, un absceso, que puede ser una masa, un tumor, edema, o sea, un edema puede ser focal por algo, y todo lo que provoque masa puede provocar el aumento de la presión intracraneal. ¿Sí? Este caso clínico, que es el último que les puse, es de una patología tumoral. No puse de infecciones, ¿sí? Si alguien me quiere hacer alguna pregunta de las meningitis, yo desde mi punto de vista le digo que lo más importante, por lo menos que nosotros, pero el caso típico de meningitis es el niño. Generalmente son problemas que son cantados de meningitis, son niños que vienen con vómito en chorro, con fotofobia, o sea, la clínica de la meningitis es muy importante, ¿sí? Las maniobras, por favor, las maniobras semiológicas, no son de mi área, pero yo he escuchado rendir chicos que no saben las maniobras semiológicas, que eso yo sé que lo dan un montón, ¿sí? Para hacer el diagnóstico no saben los nombres, no saben cómo se hacen, no las pueden explicar, o sea, siempre estudien, yo les doy el consejo de estudiar con algún compañero y de explicar, porque a veces uno lee la maniobra y después no la saben explicar, ¿sí? Que yo me ocurre esto de estar, como les digo, no evaluando esa parte, pero sí acompañando al tutor que está evaluando la parte de semio, y es re importante en meningitis. Y después, la conducta a seguir con la meningitis, o sea, la clínica, la parte de semiología, como ustedes siempre siguen el orden, y qué conducta, o sea, ¿cómo le pongo el diagnóstico a una meningitis? A ver, si alguien me contesta, ¿cómo digo, bueno, este chico vino con fiebre, con fotofobia, con vómito en chorro, le hago las maniobras, son positivas para meningitis, tiene rigidez de nuca? ¿Cómo hago el diagnóstico final? Usted habla del análisis del líquido cefalorraquídeo. Una Punción punción. lumbar. Punción lumbar. Muy bien, con una punción lumbar, y ahí obtengo, ¿qué cosa? La físico-bioquímica del líquido cefalorraquídeo, y ahí está un poco la anatomía patológica metida, si bien nosotros no hacemos el diagnóstico, porque lo hace un bioquímico, donde va a evaluar si hay polimorfonucleares, cómo están las proteínas, cómo está la glucosa, que eso también lo tienen que saber perfecto. En la Profe, bacteria. Sí. ¿y de los virus, cuáles son importantes o más comunes? Eso le iba a decir de la clasificación bacteriana, vírica, y después tenemos las crónicas. Dentro de la bacteriana se tienen que saber las etiologías por edades. Eso no se olviden, no es lo mismo un chico de 40 años, que es la Neisseria meningitidis, que un lactante. Sobre todo porque hay doctores que hacen mucha hincapié en las edades, inclusive en los niños. No es lo mismo un chico de 6 meses, un niño de 6 meses, que un niño de 6 años. Eso lo tienen, y seguramente que lo habrán visto, las etiologías, por lo menos una o dos más comunes. Nadie le va a decir que digan 10 bacterias, porque la más común en cada grupo. Lactante ¿Sí? sería Haemophilus influenzae tipo B, ¿puede ser? Puede ser esa, La más común. Escherichia coli más en niños. ¿La Lactiae o no? Sí, está la Lactiae, y la Neisseria meningitidis en la parte de adultos. Después, en los ancianos también hay algunas etiologías que son un poco más típicas. Si bien pueden tener Neisseria meningitidis, hay algunas etiologías más típicas. Entonces, ahí tenemos las bacterianas. Después las víricas. Las más comunes son las víricas, digamos, generalmente la clínica es autolimitada, y son meningoencefalitis. O sea que pueden cursar con una clínica un poquito más de cefalea, fotofobia, como fiebre, o solamente cefalea y fiebre, y está el herpes virus, tipo 1, tipo 2, el herpes zóster, el citomegalovirus, el HIV, pero generalmente son graves cuando el paciente tiene un inmunocompromiso. Por ejemplo, en el HIV, ustedes todavía no vieron, lo van a ver bien en defensa, es común que haya meningoencefalitis víricas y parasitarias. El HIV tiene un inmunocompromiso que puede hacer hasta por toxoplasmosis, por distintos parásitos, meningitis o meningoencefalitis. Pero son más raras,
¿sí? Pero esos son los virus que me preguntó la compañera. Y después tenemos las crónicas, que las crónicas ahí entraría tuberculosis, que también tiene una bioquímica del líquido cefalorraquídeo característica, la tuberculosis. Ustedes tampoco vieron todavía tuberculosis, solamente ven poquitas cosas, como por ejemplo necrosis gaseosa, aparece tuberculosis, hay inflamación granulomatosa, nombramos de vuelta la tuberculosis. Acá meningitis, ¿sí? Nombramos a la meningitis tuberculosa y cuál es su físico-bioquímica del líquido. Después tenemos la sífilis, que es otra enfermedad también crónica, que la sífilis tiene varios estadios. Creo que algo ya nombraron, me parece, de sífilis, puede ser en genital, ¿dieron algo? ¿O estoy...? Sí, sí. Sí. En el libro nombraba de neurosífilis. Claro, entonces yo para ubicarlos un poco, que ya ustedes ya saben cómo es la sífilis, que es una enfermedad que tiene varias etapas y aparece en el sistema nervioso en la terciaria, o sea, en la última etapa. Hoy ya no se ve tanto, gracias a Dios, sí se ve la primaria de vuelta como nunca, o sea, hubo como un brote de sífilis, y se ve mucho sífilis, se ve muchos embarazos perdidos por sífilis, vemos, yo estoy en el hospital de Iturraspe y vemos muchos abortos por pacientes que se hacen la BDRL con el carnet perinatal y les da el positivo, y bueno, se los controla, pero a veces termina lamentablemente en abortos, con anomalías placentarias, y bueno, y si nace el niño va a ser una sífilis congénita, por eso es una enfermedad que se está volviendo a ver, no por ahí tanto en la fase terciaria, porque tienen que pasar años después de la secundaria y después viene la terciaria. Y ahí aparece la neurosífilis, la afectación, hay distintos tipos de afectación a su vez de la sífilis en el sistema nervioso, puede ser afectar al sistema nervioso periférico, tener problemas en la sensibilidad, puede afectar a la parte vascular del sistema nervioso central, produciendo alteraciones en los vasos, con inflamación con plasmocitos, pero bueno, estudiénselo así por clasificación. La sífilis tiene 3 etapas, a mí me ha tocado preguntar, y no saben que la sífilis tiene 3 etapas. O sea que tenemos que ir desde lo más general a lo particular. No creo que ningún docente les pregunte específicamente, que le digan la histología de la arteritis por sífilis. Está en el libro, como les digo, está descrito. Pero lo principal es que ustedes sepan de lo general a lo particular. ¿Me entienden? Que sepan clasificar las meningitis, cuáles son las etiologías, cómo hago el diagnóstico, clínica, semiología o las maniobras semiológicas, pido punción lumbar, bueno, cuál va a ser el resultado en cada tipo de etiología. Y es importante porque ahí de eso depende el tratamiento del paciente. A las meningitis víricas yo no le voy a dar un antibiótico, entonces tengo que saber el orden para poder organizarme. Y eso es todo. Después de meningitis, hay un montón de diagnósticos diferenciales. Un niño que va con fiebre y cefalea, a lo mejor no tenemos todos los datos y tenemos que abrir el espectro para otro tipo de patologías, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo más de meningitis o agregar algo, o preguntar algo, algunas dudas que les quedó, por lo menos que yo les pueda ayudar. Profe, yo tenía una duda que se la habíamos consultado a nuestro tutor y quería saber si esa era la respuesta correcta, de cuál era la razón por la cual en las meningitis bacterianas había una hipoglucorraquia. Nosotros planteamos la posibilidad de que ese disminución el metabolismo bacteriano, pero él nos dijo que en realidad era porque generaban un proceso inflamatorio mayor que tenía alteraciones de la barrera hematoencefálica que impedían, digamos, el paso de la glucosa hacia el sistema nervioso central. Y yo quería saber si esa era la respuesta correcta. Ahora que vos me decís las dos opciones, si vos me lo hubieras preguntado de entrada, sin decirme las dos opciones, yo te hubiera dicho la que vos dijiste, que es por el metabolismo bacteriano. Pero no está mal tampoco la otra respuesta, a lo mejor es una combinación de ambas. Yo siempre tuve entendido que era por el metabolismo bacteriano. Es que cuando yo me senté a leerlo fue lo que más lógica tuvo, porque en la vírica y en las otras de hongos y eso no presentan, o la disminución que tienen es muy pobre y no es tan notoria como la bacteriana. Pero no está mal lo que te dijo, porque sí es cierto que la inflamación es mucho mayor, la sensibilidad del líquido cefalorraquídeo es mayor. Fíjense que nosotros en anatomía patológica a veces tenemos líquido cefalorraquídeo. A nosotros en anatomía patológica nos mandan más el líquido cefalorraquídeo para estudiar, para buscar células neoplásicas. Esa es la verdad, nosotros no hacemos el físico bioquímico. Pero sí vemos, cuando es una meningitis bacteriana,
es una cosa que se ven millones de leucocitos polimorfonucleares, la celularidad es abundante. En cambio, en las víricas es muy parecido al líquido normal, es prácticamente acelular, hay algún que otro linfocito, pero es mucho menos celular que en las bacterianas. O sea, la inflamación es totalmente distinta. Como saben ustedes, la diferencia entre inflamación aguda y crónica, que a veces, si bien la viral también es aguda, en este caso el proceso de meningitis o meningoencefalitis, es distinta la celularidad. A nosotros nos mandan para buscar células neoplásicas, ¿sí? Cuando hay líquido cefalorraquídeo que a veces extraen, o porque hay un tumor, y a veces ya se puede ver la diseminación, o se puede ver alguna célula neoplásica de estos tumores que vamos a charlar ahora, ¿sí? Otro caso clínico entonces que les puede aparecer, yo acá les puse un caso muy puntual, ustedes saben que en los exámenes son casos que tienen mucho más datos, porque siempre la tríada es biopsicosocial, siempre hay que abordar los problemas desde el punto de vista social, desde el punto de vista también de si tienen obra social o no, todos esos temas yo no los voy a tocar porque no son de mi área, pero estamos tocando la parte más biológica del problema, por decirlo así, pero siempre acuérdense de abordar todas las tres instancias. Este paciente, bueno, la edad es un poco intermedia, porque ustedes saben que los tumores tienen el sistema nervioso central, pueden aparecer en distintas edades, desde pediátricos, ¿sí?, hasta ancianos, y he llevado a la guardia por presentar convulsiones, que eso es muy común a veces como debut, como empezar a estudiar un paciente. ¿Por qué? Porque después el paciente refiere que hace meses que presentaba cefaleas, pueden aparecer mareos, puede aparecer algún signo de foco como alguno que hace, digamos, algún síntoma como visión doble, diplopía, pero eso ya asusta más al paciente, pero el paciente por lo general por cefaleas a veces no consulta, o lo toma como que es una migraña, se medica, en este caso le llamaba la atención que la cefalea no cedía, que era intensa, con analgésicos comunes, pero a veces el paciente llega digamos, a perder la conciencia o a presentar convulsiones porque por ahí no le da importancia a los otros síntomas, o lo toma como que, qué sé yo, no son síntomas tan contundentes. Y nos encontramos con los tumores del sistema nervioso central, que provocan aumento de la presión intracraneal, que provocan efecto de masa, y que se dividen en 4 tipos, en este caso. Los gliomas, que son los más comunes, que son los de las células de la glía. Ahí repasemos cuáles son. El capítulo del sistema nervioso, ¿cómo empieza? Repasando un poco qué tenía el sistema nervioso. Tenía neuronas, que eran el parénquima, tenía sostén, que eran células de la glía, astrocito, oligodendrocito, célula del epéndimo, célula de la microglía, ¿sí? Entonces de ahí van a derivar los tumores. Gliomas, tumores neuronales, que son muy poco frecuentes, nunca en mi vida vi uno, no sé si voy a ver, son muy poco frecuentes. Neoplasias pobremente diferenciadas, que son las que toman más a los chicos, estos lamentablemente hay, no mucho, pero hay casos, ¿sí? Son más pediátricas y son muy agresivas. Y por último, meningiomas, ¿sí? Meningiomas, que son los tumores que nacen de las meninges. Acá los más frecuentes primarios son los gliomas y los meningiomas. Los otros léanlo, no le puedo decir que no los lean, pero lo más frecuente es, en un adulto, primario es glioma y meningioma. ¿Por qué digo primario? Porque también tenemos que pensar que el sistema nervioso recibe metástasis de otros tumores. O sea, un 25 o un 50, fíjense que es elevado el porcentaje, de los tumores del sistema nervioso son metastáticos. Entonces un poco me ayudo con la edad. Si yo veo que es una mujer de 60 años y debuta con un signo, síntoma, y descubro, le hago una tomografía y descubro que es un tumor en el sistema nervioso, antes de hacer alguna intervención para poder sacar material para hacer el diagnóstico, tengo que buscar en mama, en una mujer de 60 años, tengo que buscar en pulmón, que son los lugares que más frecuentemente dan metástasis al sistema nervioso, ¿sí? Y a veces, lamentablemente, debuta así con la metástasis. Después yo le hago a lo mejor una mamografía a la señora que nunca se controló y encuentro un tumor de mama, ¿sí? O le hago una tomografía a nivel pulmonar y encuentro una masa pulmonar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que saber qué sitios dan metástasis: mama, pulmón, melanoma, que es un tumor de piel muy agresivo, a veces
el lunar, el paciente no le dio importancia, lo tiene en la espalda, nunca se lo vio, y debuta con una metástasis en sistema nervioso. Mama, pulmón, melanoma, riñón también, todavía no vieron renal, pero son tumores que dan hematuria a la larga, pero a veces el paciente también es asintomático y debuta con la metástasis en sistema nervioso. ¿Por qué le digo? Porque el abordaje del sistema nervioso, o sea, no es fácil obtener material para una biopsia, ¿sí? Es una cirugía donde se saca el material, lo tenemos el material y damos el diagnóstico en el microscopio, bueno, esto es un glioma. Entonces, a veces se tiene que empezar por buscar en el resto del cuerpo para ver, bueno, si es una mama, es mucho más accesible hacerle una punción de mama, si veo algo en pulmón, es mucho más accesible hacerle una punción pulmonar. Entonces empezar a buscar otros sitios primarios que hayan dado metástasis. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy? Porque no por ahí no estoy hablando mucho. Sí, sí. Pero es para que ustedes razonen. Esto por ahí no está en el libro. Pero son cosas para que ustedes se vayan ordenando en el diagnóstico. A mí me parece un signo de foco, puede ser un proceso tumoral, tengo que ir a diagnóstico por imágenes, que eso seguramente lo van a dar o lo dieron, y me puedo encontrar con estos tumores. Algunos terminan en OMA, ¿son benignos o malignos? Por ejemplo, los gliomas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que son tumores benignos o malignos? Porque vieron que estaban, los de OMA son benignos, cuando vimos la clasificación, los carcinomas o sarcomas son malignos. Acá hay dos, los gliomas y meningiomas, que terminan en OMA. ¿Qué piensan ustedes? Los meningiomas son benignos. ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Que los meningiomas son benignos. ¿Los gliomas? Los gliomas creo que no, pero no me acuerdo. Son Hay de malignos. los dos tipos en los gliomas, tanto benignos Claro. como malignos. Claro, De ninguno- hecho, Hernán decía en la clase que los gliomas malignos y los melanomas en la piel eran una de las pocas alternativas que obviaban la regla, digamos. Muy bien. ¿Qué pasa? Ninguno de los dos, porque tampoco el meningioma, lo que pasa que ninguno de los dos es totalmente benigno ni totalmente maligno. ¿Qué pasa? Estos tumores, acá metemos una clasificación en el sistema nervioso, que es la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. No sé si leyeron eso en Robbins. Hay 4 grados. Bueno, voy a avanzar un poquito y lo vamos charlando. Acá los gliomas, que sabemos que se van a dividir, depende de qué célula derivan, del astrocitoma, oligodendroglioma, ependimoma. Son los más comunes los astrocitomas, los que derivan del astrocito. Y acá me detengo, porque esto es lo que yo les decía, tenemos 4 grados de la OMS. Acá no aparece por ahí el TNM, que es la forma de estadificar que vimos en todos los tumores. T tumor, ¿se acuerdan? N ganglios y M metástasis. Acá aparece esto que es de la OMS, que dice del 1 al 4. ¿Qué significa eso? Que el grado 1 es el que va a tener mucho mejor pronóstico, es el más bueno, entre comillas, que el grado 4. ¿Sí? Y la OMS, para hacer esta clasificación, se basa en la histología. Entonces, no es que los gliomas son todos malignos. Hay gliomas, son tumores que van a tener un comportamiento incierto, tienen tratamientos. El grado 1 de la OMS, que es de mucho mejor pronóstico, hay histologías como por ejemplo el fibrilar o difuso o el pilocítico. Son histologías que son astrocitomas blandos, con poca atipía, y son considerados grado 1. Quiere decir que van a tener muy buen pronóstico. En cambio, el grado 3 o 4, como el glioblastoma, el anaplásico es un grado 3, y el glioblastoma multiforme tiene mucha atipía, ese es un astrocitoma grado 4. Ese grado lo vamos a poner nosotros en el microscopio, los patólogos, con la histología. A ese grado de la OMS, los oncólogos van a sumar un montón de cosas, porque no es lo mismo tener un meningioma o un glioma grado 1 de 5 centímetros en el sistema nervioso central, que tener un meningioma de 5 milímetros. Entonces tengan, como siempre les digo, en cuenta que en el sistema nervioso acá no hay espacio, cualquier tumor, por más pequeño que sea, comienza a desarrollar síntomas. La localización, no es lo mismo que esté en una zona que es extirpable quirúrgicamente, que hay tumores que no se pueden extirpar por la localización, y que hay que hacer tratamientos paliativos. Entonces no puedo decir, los gliomas sí son malignos la mayoría, pero en el meningioma pasa que son benignos, pero como les digo, hay meningiomas también grado 4, que tienen mucha celularidad y que tienen muy mal pronóstico, que infiltran el hueso de la calota y que no se pueden extirpar.
y generan una clínica muy mórbida, ¿sí? Si bien no dan metástasis a distancia, o muy rara vez lo hacen, la clínica por el efecto local es muy mórbida, ¿me entienden? O sea que eso ocurre en el sistema nervioso. El comportamiento del tumor a veces no tiene que ver con la histología. Nosotros sí aportamos este grado de la OMS, que decimos en el microscopio es un tumor grado 1, pero si tiene 5 centímetros y me infiltra la calota, y tengo otros parámetros imaginológicos y clínicos de malignidad, es maligno. No sé si me entienden hasta ahí, o sea que si es benigno o maligno es tramposo. Yo puedo hablar acá de grado de la OMS, de un grado 1 de buen pronóstico o de un grado 4 de buen pronóstico. Ustedes no tienen que saber, por supuesto, que tengo que ver al microscopio para grado 1 o grado 4, eso lo va a determinar el especialista. Sí saber que existen estos grados. Y saber algún ejemplo, bueno, tengo el fibrilar, el pilocítico, que es grado 1, el grado 4, que es el peor, el más atípico, es el glioblastoma multiforme, que tiene áreas de necrosis, tiene mucha atipía, que eso con que ustedes sepan el capítulo de neoplasias en general, se van a dar cuenta cuáles son las características de un tumor atípico, ¿sí? El número de mitosis aumentado, relación núcleo-citoplasma normal, núcleos hipercromáticos, figuras monstruosas, atípicas, células gigantes, bizarras, necrosis. Todos esos son parámetros que en cualquier tumor del organismo me dan que es un tumor atípico, que es un tumor de mal pronóstico. ¿Me entienden hasta ahí o no? ¿Les quedó un poquito claro lo del sistema nervioso de tumor? Que es como que es aparte la clasificación, porque no tengo acá el TNM. Tengo esta otra clasificación de la OMS. No sé si les quedó claro, quieren preguntar algo, me dicen, ¿eh? Profe, yo quiero preguntarte, o sea, uno los clasifica en relación a su histología, en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, pero como que esa clasificación excede el comportamiento, o sea, puedes tener un grado 1, pero recontra infiltrativo y termina siendo bastante peligroso. En realidad el pronóstico lo marcamos, es muy importante el grado de la OMS, pero también los oncólogos toman otros parámetros. Como yo te digo, como vos decís, puede ser infiltrativo, puede por imágenes invadir muchas estructuras que son nobles y que no se pueden, no es quirúrgico, por ejemplo, un tumor. O sea, nosotros participamos con la histología. Vemos al microscopio un grado 1. Decimos, esto tiene buen pronóstico. Vemos un grado 4 que tiene mal pronóstico. Y aparte hay otros parámetros, imaginológicos y clínicos, que el oncólogo toma como para decir, bueno, esto va a tener un comportamiento malo, y este no. Yo te lo mido 1 centímetro, es grado 1 de la OMS, yo te lo voy a poder sacar y te vas a curar. ¿Me entienden? O sea, son tumores que tienen esa peculiaridad acá en el sistema nervioso, que hay que tener en cuenta que es un lugar que no se puede acceder fácilmente. No es lo mismo la mama, que cualquier paciente con un riesgo quirúrgico moderado se puede hacer una intervención de mama o una intervención de colon, y acá en el sistema nervioso muchas veces no ocurre eso. Entonces, si el meningioma tiene muchos más tipos de la OMS, a eso quería llevar, que son grado 1 y que son de comportamiento benigno. Pero hay que ver, están las meninges, y que a veces pueden infiltrar, o pueden ser de difícil extirpación, ¿entienden? Entonces, si ustedes el día de mañana leen un informe como médicos generales que diga un meningioma, no le pueden decir a un paciente, no, pero es benigno. No sé si me entienden, no, quédate tranquilo, porque siempre el sistema nervioso hay que tener otros parámetros, ¿sí? No es lo mismo que ustedes están leyendo un informe de mama, de un fibroadenoma, que le pueden decir a la paciente, esto es benigno, es un fibroadenoma, no es un carcinoma tal. ¿Me entienden? Acá como que hay que tomar muchos parámetros en cuenta. Les digo para su formación clínica en general, el sistema nervioso tiene esa peculiaridad. Los oncólogos miran mucho la clasificación de la OMS que nosotros le damos, si es un meningioma, como dice ahí, sincicial, fibroblástico, transicional, samomatoso, y están los anaplásicos, que son poco frecuentes, por suerte acá. Por eso es un tumor, como dice ahí, más benigno. Acá son poco frecuentes los anaplásicos, pero están presentes, y hay veces que es muy difícil la cirugía. No da metástasis, es ahí local el crecimiento del meningioma, y es un tumor bastante común en el sistema nervioso dentro de los primarios, junto con los gliomas. Y el otro porcentaje era esto, los tumores metastásicos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Como yo dije hoy, pulmón, mama, piel,
riñón, el melanoma, que era, como dijo Hernán muy bien, la excepción del loma, porque el melanoma es un tumor de piel de las células névicas, de los melanocitos, muy, muy agresivo. El melanoma es un tumor que se disemina rápidamente por vía hematógena, y uno de los sitios que elige es el sistema nervioso, también hígado, o los ganglios también de la zona, pero el sistema nervioso elige, y también tubo digestivo, sobre todo colon. El colon puede dar metástasis al sistema nervioso. Lo que pasa es que el colon, por ahí lo descubrimos antes al colon, porque el colon da otros síntomas como diarrea, molestias, anemia, alteraciones del tránsito, constipación, entonces sangrados, tenemos más síntomas del colon. Entonces cuando ya tenemos un paciente con un antecedente de cáncer de colon y tiene una masa en el sistema nervioso, pensamos primero en metástasis, pero no es que lo descubrimos por la masa. Entonces, esa es un poco la peculiaridad del sistema nervioso. Después, cuando ustedes estén rindiendo con un tumor, sea de donde sea el sistema nervioso, de colon, de pulmón, siempre nosotros vamos a volver al capítulo de neoplasia general. Nadie le va a decir, bueno, a ver, el oligodendrocito, decime cómo son las células del oligodendrocito. Nadie le va a preguntar eso, digamos, porque eso es algo, por eso le digo acá, en esta parte de tumores, la morfología o el cuadrito pintado del Robbins es como muy fina. Léanlo, léanlo. Pero nadie les va a hacer hincapié en la morfología puntual. Sí en las clasificaciones, qué tipo de tumores hay, cómo se clasifican los tumores de pulmón, de mama, de sistema nervioso, de tubo digestivo, cuál es el tipo más frecuente, en este caso los gliomas, los meningiomas y las metástasis, ¿sí? ¿De dónde pueden venir las metástasis? Profe, ¿Sí? y sobre los genes, ¿qué tenemos que saber más o menos? Eso lo da Hernán en su seminario, lo que él dio, o sea, lo que él les hizo hincapié. En el libro Claro, también. pero de cada uno, de cada tumor, digamos. No, de cada tumor pueden saber algo de la genética, pero no tan fino, sí de la parte general. Lo que les dio Hernán en el seminario, sí. Pero como yo les digo, por ahí en mama hay un poquito más de genética, en mama, que han dado, pero no tan fino en cada tumor. Sí lo general, lo que es el oncogen, protocongen, todo eso de conceptos generales. Por eso les digo, siempre vamos a volver a ese capítulo. Vamos a volver a cuáles son las vías de cómo se disemina un tumor. Acá el sistema nervioso justo es especial, pero no está el TNM. ¿Pero qué es el TNM? ¿Cuáles son las características de atipía de un tumor? ¿Cómo es la macroscopía de un tumor benigno que tiene bordes lisos a un tumor infiltrativo que no, que infiltra el tejido? ¿Cuál es la clínica de los tumores? Depende de cada sistema. Pero nadie les va a preguntar, o sea, sí que el adenocarcinoma forma glándulas, eso sí, pero nadie les va a decir, bueno, las glándulas son tubulares, cribosas, vellosas, eso ya es algo muy fino, digamos. Pero por eso siempre quiero que les quede la idea de lo básico de neoplasia. Y el nervioso tiene mucho que ver la clínica y la clasificación. Con que ustedes sepan bien eso, digamos, y qué es la OMS, la clínica, y bueno, en anatomía patológica, después ustedes tendrán que saber diagnóstico por imágenes, las distintas áreas, e integrar un poco. Pero va a aparecer así, pueden aparecer problemas como yo les puse hoy puntuales, o problemas abiertos, que un paciente de TENA tiene cefalea y fiebre. Entonces, yo puedo ir para meningitis, puedo ir para tumor, porque puede tener fiebre por otra cosa, pero a lo mejor tiene un tumor, puedo ir para otros lados. Por ahí de la primera parte sí con accidentes, como dijimos hoy, relacionados, pero después pueden aparecer problemas más abiertos. ¿Sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si les sirvió, si les parece bien, porque yo la primera vez que doy este tipo de webinario, así que cualquier crítica constructiva no hay problema, si quieren que vemos de otra forma, alguna sugerencia. ¿Nadie? Pero estuvo muy bueno. Yo quería preguntar si va a haber clases de consulta después de las vacaciones de otros sistemas, porque como que de respiratorio, digestivo, como antes del final, si es que va a haber clases de consulta para esos sistemas o no. Claro, para los que no quedaron con este tipo digamos que ustedes no tenían acceso a preguntar. Exacto, sí. Y eso te lo voy a averiguar con Gabriel. Si ustedes lo necesitan, sí, sería bueno dar. No sé, todos los primeros temas quedaron sin respiratorio, ¿qué más me decís?
Claro, algunos sistemas como que nos quedaron, que no teníamos tanto acceso a ustedes así como para una charla. Claro, Era no a través tuvimos de clase así, por ahí teníamos de consulta, que por ahí no se podían sumar todos porque estábamos en tutoría o en otras clases. Por ahí estaría buena una clase así, donde vemos como un pantallazo así de todo, está bueno. Resumen, ese Gabriel me dijo que pues, yo por ahí me copo y hablo mucho, pero me dijo que trate de hacerlo más así como una guía, para que ustedes vayan diciendo, bueno, este tema entra o lo leo, o con qué profundidad. Yo les averiguo, si a ustedes les interesaría por ahí de los temas más importantes, respiratorio, que me dicen, y no sé qué otro más que quedó colgado, digestivo también, Sí. no sé. Digestivo, sí. Sí, también, o sea, nos interesa porque está bueno este intercambio de poder hacer preguntas, saber qué es lo más fundamental o qué clases de preguntas se hacen en el examen o que a ustedes les gustaría qué contenido sepamos nosotros sería. Tampoco tuvimos. Le voy a preguntar a Gabriel porque yo tengo entendido que está hace poco que se están dando, claro, por eso, las primeras unidades. Yo lo que noté en el examen, que no sé qué les parecieron las preguntas que se hicieron en el examen, si muy finas, estaban bien. Noté que algunos chicos por ahí algunos chicos contestaron todo perfecto, las que yo corregí, y otros por ahí estaban un poco más perdidos. Que no sé si No, profe, la verdad que la complejidad a nivel teórico de las preguntas no fue el problema en el caso del optativo. A mi criterio me parece que lo que más nos jugó en contra a la gran mayoría fue la condición del tiempo, que muchas veces quizás no te dejaba el tiempo para que vos razones o tengas la capacidad de redactar y expresarte mejor, que también es esa otra de las críticas que se nos hizo de que no nos sabíamos expresar. En realidad, me parece que no va tanto por ese lado, sino de que el tiempo era bastante escaso y Claro, la claro. mayoría no llegamos como a quizás expresar todo el conocimiento que capaz sí teníamos, digamos. Está bien lo que me decís del tiempo, porque entonces se puede optar por hacer preguntas que sean más corta la respuesta. O sea, que sea, por ejemplo, por ejemplo, algo puntual. Por ejemplo, la que yo les pregunté, ¿cuál es la vía de diseminación de un tumor? ¿Verdad? Que era vía linfática, la correcta, que sea así, cortita, que no sea una cosa tan larga como las diferencias entre Crohn y ulcerosa, que a lo mejor son muchas diferencias, y si me decís que tienen poco tiempo, yo la verdad no sé Sí, bien. igual no fue tanto, como te digo, no fue tanto quizás la parte de anatomía patológica. Había preguntas de otras, Áreas. de otras áreas, digamos, que tenían quizás 5 incisos cada pregunta o que hablaban de como que desplayarse más. Entonces quizás no es tanto hacia ustedes, digamos, como cátedra la crítica del optativo. Recién está empezando a hacer este tipo de preguntas en este tipo de exámenes, y bueno, no es lo mismo que uno esté cuando está con los chicos orales, otro el intercambio. Yo en general estoy satisfecha porque la mayoría contestó, a algunas personas les costó un poco más, pero la mayoría, por lo menos de las que yo corregimos entre los tres. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso también, el tiempo que ustedes tienen, como para no hacer preguntas tan extensas. Pero bueno, yo le pregunto a Gabriel con respecto a los otros, para que antes, a lo mejor después de las vacaciones, las últimas unidades son cortitas, o sea que a lo mejor no tienen tantas clases ustedes, se puede meter ahí algún integrador en todo caso, podemos poner que... Estaría buenísimo. Casos clínicos. Cardíaco creo que tampoco tuvimos, porque cuando estábamos dando cardio, Hernán nos dio una clase de diabetes, así que me parece que cardíaco tampoco tuvimos así como una clase de consulta. Claro, me dijo Gabriel que hizo de la parte del síndrome metabólico, puede ser que ese fue el webinario anterior, que casos así con diabético, hipertenso, eso Sí, puede nos ser. dio el de aterosclerosis también. Claro, ese es importante. Después, bueno, a lo mejor alguno de respiratorio y de digestivo, que también son importantes, y para ir de vuelta como repasando un poco los temas más trascendentales, qué sé yo, de respiratorio, poner neumonía, EPOC, tumores, de digestivo también, como se divide la patología en anatomía patológica, en digestivo es inflamatorio versus tumoral. Dentro también de inflamatorio tenemos que poner diarreas, que es un gran capítulo, por lo menos desde el punto de vista de anatomía patológica. Pero bueno, yo les consulto, no hay ningún problema. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido, y bueno, si hay algún error, disculpen, porque es la primera vez que hago esto, y por ahí me